Bien, mis hermanos, quisiera entonces invitarles, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor, Evangelio de Jesucristo según Lucas, el capítulo 5. Vamos a leer esos 11 versículos de la manera acostumbrada. Lucas, el capítulo 5. Cuando estén ubicados podemos decir amén. Gloria al Señor. Tiene como título este pasaje bíblico, la pesca milagrosa. ¿Estamos ubicados? Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Siga. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Siga. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a elevar una palabra de oración al cielo, que esta palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros haga un efecto especial. Creo que es el motivo por el cual hemos venido, además de adorar en cuanto a las alabanzas, hemos venido a escuchar su dulce voz, de los cuales yo soy el primer necesitado en esta hora. Así que vamos a orar. Levante sus manos y alcemos nuestras voces y digámosle al Señor en esta mañana: soberano y eterno Rey de la gloria, Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos has permitido, Señor, un día más en el cual hemos podido venir, porque tú lo permites, por tu buena voluntad que pones el querer como el hacer, de venir y adorarte, reconocerte, exaltarte, de escuchar tu palabra, que es ese alimento, ese nutriente que nuestra vida entera necesita. Así que tú conoces, Señor, la necesidad de los aquí presentes, de cada uno de nosotros, Señor, que hemos venido aquí. Llénanos, bendícenos, háblanos, Señor, y permite que nuestra vida sea cada vez y esté cada vez más alineada con tu propósito, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gritando gloria a Dios, se puede sentar. Gloria a Jesús. Bien, vamos a estar entonces bien atentos. Vamos a estar atentos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo sea tocando nuestra vida, tomando nuestros sentidos, y que aunque haya calor y que aunque haya muchas cosas, entonces nosotros podamos comprender el propósito por el cual hemos venido. Amén. Gloria al Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor bajo el tema: en su palabra hay esperanza. Y lo que narra Lucas fue entonces lo sucedido cuando el Señor Jesucristo apenas estaba iniciando su ministerio, tal y como lo registra el Evangelio de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 12, donde dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima, o sea, una ciudad
costera al norte del mar de Galilea, y era precisamente el lugar donde Jesús tenía, podríamos decir, el centro de operaciones durante su ministerio. Y era una ciudad de un tamaño considerable. Al parecer tenía buen comercio y por consiguiente entonces tenía una buena economía. Allí fue donde un cobrador de impuestos tenía su oficina, como lo registra Marcos, el capítulo 2 y el versículo 14. Y dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Fue también entonces la ciudad donde un alto oficial del rey Herodes Antipas tenía su residencia y construyó una sinagoga para el pueblo que años más tarde el Señor Jesucristo estaría visitando para predicar precisamente su evangelio. Jesús en aquella ciudad realizó un sinnúmero de milagros especiales, sorprendentes, entre ellos la sanidad del siervo paralítico del centurión. Mateo 8, capítulo 8, versículo del 5 al 13, donde dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero escuche, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús entonces se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Allí también en aquel lugar ocurrió el milagro de sanidad del paralítico. Usted ya conoce la historia de estos 4 buenos amigos que llevaron a su amigo paralítico y lo bajaron a través del techo porque el lugar estaba colapsado de personas y quizás ya estaba cerrado porque ya no cabía más gente, pero ellos dijeron: por donde sea lo ingresamos. Y resulta que entonces lo bajaron a través del techo, como lo registra Marcos 2:1, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron no pocos, sino muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba ¿qué? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Usted cree que el paralítico estaba de pronto pensando que lo iban a ingresar por el techo? De pronto, cuando llegaron por la puerta principal, el paralítico dijo: aquí no se pudo, devolvámonos. Pero miren lo bonito que es cuando alguien tiene esa intención de interceder, tiene esa fe y esa confianza de que Dios obrará a favor de esa persona que necesita y que muchas veces ya ni fe tiene, pero es necesario y se hace indispensable que al menos los que podamos creer que Dios lo puede hacer, pues yo creo que Dios puede obrar a favor de aquel que de pronto su fe se debilitó, como podemos ver en este marco que hemos leído. La importancia de la intercesión. Bendito el nombre de Jesús. Y mire el versículo 8, dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dijo dentro de sí: ¿para qué
caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo más importante para una persona, querido amigo, hay necesidad de muchos tipos, de muchas índoles. Y yo en algunas ocasiones lo he repetido y he dicho muchas veces, hay personas que se dejan guiar por lo que puedan ver. Pero qué bueno cuando nosotros nos dejamos guiar, no por lo que podamos ver, sino por lo que podamos creer. Esta iglesia no se mueve por vista, esta iglesia se sigue moviendo por fe. Y cuando nosotros creemos, entonces es más importante que un paralítico espiritual se levante y que un ciego espiritual pueda ver, porque sigue siendo más indispensable y más importante que un pecador reconozca su condición y se arrepienta. Deles alabanza al Señor en esta hora. Sanó allí también al hijo de un noble. Juan el capítulo 4, versículo 46. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Y dice el versículo 51, a partir del 49, dice: el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Escuche esto. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó ¿a qué? A la palabra. A la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella hora había sido la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. También allí, hermanos, fue donde Jesús llamó a Mateo al discipulado. Mateo 9:9 lo registra, y dio muchos mensajes allí, incluyendo el mensaje del pan de vida. Y todos estos acontecimientos, hermanos, habían permitido que las multitudes se agolparan sobre el Señor para oír la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos algo que a usted y a mí nunca se nos puede olvidar: la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero dice la escritura que Jesús, estando junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban cerca en la orilla del lago. Y dice que los pescadores, habiendo descendido de las barcas, lavaban sus redes. Ya estaban terminando, ya estaba el ánimo en el piso. Y estos pescadores estaban limpiando sus redes después, no de una jornada corta, sino de una larga noche. Estaban cansados, estaban desanimados después de una infructuosa noche de trabajo. Estaban listos, era para irse a descansar. Ya era el momento de irse para su casa, de ir a cenar, de ir a dormir. Si miramos su estado de ánimo, pues estaba en el piso. Estaba en contraste con la del gentío que se agolpaba sobre Jesús, emocionados por ver a ese joven evangelista esperando una palabra, un toque significativo. Y esta es la primera vez que aparece Simón en este evangelio, y fue su primer acto de obediencia. Estaba fatigado, estaba frustrado, estaba cansado. No podemos esperar que Simón estuviera en el mejor estado de ánimo. Él estaba listo para irse, estaba listo para marcharse, y no de regreso a su barca. Pero como el Señor Jesucristo conoce los pensamientos,
y las intenciones del corazón, se le montó a la barca. Y Jesús realmente no necesitaba montarse a la barca para predicar o para dar un sermón, sino que fue una manera estratégica para que Simón no se fuera, para que él no se marchara. La usó entonces con ese fin. El segundo acto de obediencia de Simón fue cuando dijo que en su palabra echaría a la red. Eso fue un acto de obediencia para un cansado, frustrado, fatigado pescador. Pero algo que me llama la atención es lo que pudo pensar Simón al escuchar que Jesús le da instrucciones para pescar. ¿Qué cree usted que pensaría Simón? Yo quiero hacer como algo aquí a la imaginación. De pronto Pedro pensó, pero bueno, el maestro antes de ser predicador era ayudante de la carpintería. ¿Cómo le ocurre? Él no sabía cómo hacer una barca, pero pescar no creo, porque el pescador era Pedro, no Jesús. Simón mejor que nadie sabía dónde encontrar peces, pero resulta que los peces no aparecían por ningún lado. Y el sentido común de Pedro le decía que no había razón para procurar o para tratar nuevamente de pescar. Y además de eso ya había lavado las redes. ¿Qué pensaría Pedro? El maestro diciéndome, eche las redes otra vez, y yo ya las lavé, ya las guardé. Pedro le expresó esa duda al Señor. Y le dijo, maestro, discúlpeme, pero le dijo maestro. Él sabía que estaba bajo autoridad y que el Señor es el que todo lo sabe. Le dijo, maestro, disculpe, pero es que hemos estado toda la noche pescando y no hemos encontrado nada. Pero inmediatamente se sintió redarguido y dijo, Señor, pero más en tu palabra echaré la red. Esto fue, hermano, un acto de obediencia que podríamos decir que abrió la puerta a un milagro de abundancia, a un milagro el cual ellos no se lo esperaban, no se lo imaginaban. Asimismo, usted y yo como iglesia del Señor, cuando somos obedientes, incluso cuando lo que Dios nos dice parezca exagerado o de pronto como algo, alguno puede decir algo sin sentido, quiero decirle en esta mañana que cuando usted y yo, aleluya, empezamos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, vamos a comenzar a experimentar algo poderoso, milagros a favor de nosotros, pero solamente cuando nos atrevemos a obedecer. Alabe el nombre de Jesús, aplauda fuerte la misericordia del Señor. Y dice la Escritura en el versículo 6, que cuando tiraron las redes al mar, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Cuando alguien se atreve a creerle a este Dios, cuando alguien se atreve a obedecer a la palabra de Dios, yo le digo en esta hora en el nombre de Jesús, no solamente va a ser bendecida tu vida, no solamente va a ser llena tu barca, sino que los vecinos, tu familia, aquel que está ahí cerca, va a ver cómo Dios va a bendecirte, cómo Dios va a llenar tu vida, y entonces se van a acercar y dicen, yo también quiero de esa bendición, yo también quiero de esa experiencia. Aleluya. Pero hay quienes les gusta evangelizar, pero quieren ver resultados inmediatos. Y entonces es ahí donde la hermana dice, mi esposo no quiere aceptar el evangelio, o el padre dice, mi hijo no quiere seguir al Señor,
tanto que les hablo a mis hijos y no pasa nada, y empiezan a sentir un cansancio, comienzan a sentir un cansancio agonizante, porque su ánimo, su semblante, sus fuerzas han decaído. Es más, puede ser que en esta mañana alguien ya se dio al dolor y no le siguieron hablando a su familiar. Recogieron las redes, las limpiaron, y puede ser que en esta noche alguien ya se bajó de la barca. Bendito el nombre de Jesús. Pero en esta mañana hay uno que te dice: aunque tú te hayas bajado, he venido para montarme de nuevo a tu barca e invitarte para que boguemos a mar adentro. Porque en el momento que nosotros bogamos mar adentro, hermano, eso habla de una confianza plena en Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Porque el momento de la crisis, ahí no termina todo. Usted no puede mirar su situación como el acabose de su vida espiritual, como el acabose de su hogar y de su familia. Hay quienes por cualquier detallito en el hogar dicen: organicemos el divorcio y nos vamos de aquí. Usted no se imagina cuánto vale construir. ¿Usted se ha puesto a mirar cuánto vale construir una casa? Vale mucho. Para hacer buenas bases cuesta buena varilla de buen calibre, elementos de buena calidad. Puede ser que en esta mañana a alguien le haya faltado afirmarse bien, y de pronto los elementos que ha usado para su construcción de su hogar y de su familia, de pronto no han sido de la mejor calidad. De pronto esa oración no ha sido la mejor, de pronto esa diligencia no ha sido la mejor. Pero cuando nosotros entonces reforzamos la construcción con materiales de calidad, hermano, esa construcción se mantiene y permanece firme. Y nosotros en Cristo tenemos que saber que construir también cuesta. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Muchos. De pronto alguien ya lleva poco, pero alguien aquí puede tener hasta 50 o más años de convertido. Y usted dice: hermano, y tantas madrugadas y tantas oraciones, Dios me ha dado victoria, Dios me ha dado todo esto. Pero en cuestión de milisegundos se derriba la construcción. Pero necesitamos a Jesús en la barca. No podemos permitir que el maestro se duerma en la barca. Hay gente a la que Jesús ya se le durmió en la barca porque no le conversan. Y es ahí donde llega la tormenta, donde llega la tempestad. Y ahí sí: Señor, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y a despertarlo. Pero yo le invito: no deje dormir al Señor en su vida. Háblele, comuníquese con Él, porque Él está dispuesto a bendecir tu vida. Dele una alabanza a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Debemos tener en cuenta que nuestra barca es Jesús. Aleluya. Si el Maestro está en nuestra barca, hermano, hay esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Si alguien se avergüenza de este evangelio, yo le invito a que se enamore más de Dios. Para usted no avergonzarse, para usted sentirse orgulloso de algo, usted tiene que estar convencido de lo que es ese algo. Pero yo quiero decirle, para que usted se enamore cada vez más de Dios, para que usted permita que la palabra haga efecto en su vida, usted tiene que conocer a este Dios, intimar con Él. Él no solamente te oye cada vez que hay culto, Él está dispuesto en todas las mañanas, en todas las madrugadas, en todo momento. Él te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aplauda fuerte el nombre de Jesús en esta hora. Hebreos 11, el versículo 3 dice: por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, si todo lo creo, si todo lo tengo claro, yo creo que hay un Dios que no es reacio a esa fe. Pero hay gente que tiene fe en la fe. ¿Y qué es fe en la fe? Se arrodillan a orar y están pensando tanto en el milagro que se olvidan del que los hace. Yo lo invito, adoremos a Dios. Yo lo he experimentado en momentos de enfermedad y empiezo a alabar a Dios, a glorificarlo, y cuando menos pienso, el dolor se fue, la fiebre desapareció. Porque es que muchas veces nos encerramos tanto en el problema que minimizamos a Dios. Pero no minimicemos al Señor. Dios lo creó todo por su palabra. Dígame qué no puede hacer Dios en su vida. Dígame qué no puede hacer Dios en su hogar, si usted le cree a la palabra de Dios en esta mañana. Porque la palabra de Dios es luz. Y lo que quiere hacer es iluminar su vida, iluminar su camino, iluminarle el camino a alguien que en esta mañana está andando en oscuridad, de alguien que en esta mañana simplemente está existiendo pero que no ha comenzado a vivir. Pero el que conoce este evangelio ya no solamente existe, sino que comienza una experiencia de vivir en Cristo. Y vivir en Cristo, hermano, es la experiencia más maravillosa que a usted y a mí nos pueda pasar. No se compara con nada en el mundo, no se compara con las propuestas del enemigo. Aquí lo importante es agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay alguien que le crea a Jesús en esta mañana? Allá en Juan el capítulo 11, versículo 14, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees qué? Aleluya. Jesús le dijo también a Tomás allá en Juan 20, 27. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Habemos creyentes en esta mañana? Porque es que, hermanos, si nosotros somos creyentes, cada vez que usted y yo venimos a este lugar tenemos que entender que la palabra que aquí se predica no es la palabra de Daniel, no es la palabra de Nelson, no es la palabra, es la palabra de Dios. Y cuando usted y yo entendemos que es la palabra de Dios, entonces usted y yo la recibimos, independientemente sea el vaso, el instrumento que la esté predicando, porque Dios bendice y respalda su palabra. Puede ser que alguien llegue aquí de pronto muy nervioso y hasta el versículo se le olvida y el sermón se le pierda, pero aquí hay uno que tiene el control de todas las cosas y él dice: mi palabra yo la respaldo, y es por eso que Dios bendice su iglesia. Aleluya. ¿Y sabe qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Creíste. Y aquí en esta mañana vemos un grupo de bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿O usted ha visto al Señor? Y hay corrientes que dicen: lo vi, subí al cielo. No crea esas cosas, hermano. Hay sueños que uno dice: ay, qué bueno, soñé que estaba en el cielo, o que el Señor venía por su iglesia. Pero eso que usted y yo nos imaginamos, eso no es así, eso es superior. Eso es otro nivel. Aleluya. Somos bienaventurados, porque al Señor no lo hemos visto tal y como Él es, pero con su presencia, hermano, es suficiente para creer que Él es real, para creer que Él es galardonador de los que le buscan.
Aleluya, aleluya, glorifica el Señor en esta hora. Dele fuerte ese aplauso a ese que galardona, a ese que salva, a ese que restituye, aleluya. En su palabra hay esperanza. ¿Cuántos llegamos a la iglesia con el mundo hecho pedazos, cierto? Y éramos desesperados porque cuando decían, pase al altar el que quiere que Dios obre. Uy, hermano, y eso, la gente se agolpaba y pasaba al altar. Y hoy en día pasa lo mismo, pero ha menguado un poco. De pronto nos da pereza y nos dice, ay, es que estoy tan cómodo en esta silla acolchonada. Porque a veces todo nos hace daño. Si fuera la silla plástica nos cansaría y dijimos, vamos a pararnos porque estamos cansados. Pero nos amañamos y nos ponemos tan cómodos que a veces decimos, ¿para qué pararme? ¿Para qué pasar al altar? Esa invitadera al altar, pero hermano, el altar seguirá siendo una bendición. Yo lo veo así. Porque el significado no es el material por el cual está hecho este piso. Tampoco es el material por el cual está hecho este púlpito. Es lo que significa. Y el altar seguirá siendo un símbolo de sacrificio, de rendición, de restauración. Y cuando usted pasa al altar, Dios empieza a trabajar de maneras, y podríamos decir, extrañas. Porque puede ser que alguien llegó sin fuerzas y sin aliento de nadie diciendo, yo no vuelvo a la iglesia, pero pasó al altar y con un toque fue suficiente. Y el que entró pensando que se iba a devolver por la palabra de Dios que fue predicada, entonces su fe se activó, pasó al altar y se fue diferente. Pero ¿cómo es posible, hermano, que usted y yo muchas veces vengamos al culto y salgamos peor que cuando vinimos? Eso no puede ser así. Porque aquí hay uno que sigue llamándonos con cuerdas de amor y misericordia, que su palabra sigue obrando. Es que su palabra, hermano, sigue siendo espada de dos filos. Y esa espada tanto corta para allá como corta para acá, y me habla a mí, le habla a usted, me corrige a mí, lo corrige a usted, pero debemos dejarnos corregir. El problema es que no nos gusta cuando nos dan duro. ¿Cierto que no? ¿Usted se acuerda cuando lo castigaban de pequeño o de pequeña? Y si preguntáramos, usted hasta llora. Lloramos de pronto porque decimos, me corregían fuerte. Pero gracias a Dios por la corrección fuerte. Podríamos decirlo, de pronto hasta uno dice en ese tiempo, hoy en día ya es maltrato y hasta, una vez escuché a un muchacho que le decía al papá, te voy a demandar. Y el papá le dijo, usted me demanda y cuando vuelva y le pego. Pero hermanos, esto es importante entender, que cuando nosotros nos dejamos corregir por Dios, estamos siendo sumisos, receptivos, recibiendo eso que Dios nos quiere dar y entendiendo que usted y yo siempre vamos a estar necesitados de Dios. Usted no puede pensar, usted y yo no podemos pensar que somos ya un producto terminado. Y usted puede escuchar una semana el mismo tema, Jesús y la oración. Otra vez la oración, otra vez la oración. ¿Será que usted dice, otra vez tengo que comer? ¿Cierto que no? Y usted desayuna y ya la hermana lavó la loza del desayuno y ya está montando el almuerzo. Porque se necesita el alimento. Y espiritualmente a veces decimos, no, yo con la oración de mi mamá tengo, yo con la oración de los pastores tengo, porque ese es su trabajo, orar por la iglesia, y gloria a Dios por eso. Pero yo invito a iglesia, jovencito, jovencita, no siga viviendo de oraciones prestadas ni de experiencias de otros. Métase en la presencia de Dios y permita que la palabra de Dios lo redarguya, lo tome de tal manera que usted empiece a experimentar su propia experiencia con Cristo. Alabe el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús.
Y decía ahorita, muchos llegamos cargados. De pronto en esta mañana alguien también llegó perturbado por algo. Y usted de pronto ya está guardando la red de su vida y diciendo, ¿y si acabo con mi vida y acá el problema? Y hay quienes dicen, quien se quita la vida es un valiente. Pero no, valiente es aquel que a pesar de las dificultades es resiliente, supera todo eso, pero con la ayuda de uno que lo quiere ayudar en esta mañana. Quitarse la vida no es una opción. Entregársela a Jesús es la única opción. Alguien que lo crea en esta mañana, alabe el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Pero se necesita una iglesia cada vez más que reciba la palabra. En las redes sociales usted encuentra mensajes los que quiera, del tema que quiera, del predicador que quiera, y es muy bueno usted recordar una enseñanza y bendice nuestra vida. Pero a veces nos volvemos tan gourmet, nos volvemos como tan selectivos y decimos, no me gusta la enseñanza de fulano y de fulana porque me gusta más así y así. Es como si usted le dijera al Señor mismo, no me gustó lo que usted me predicó hoy. Porque es que, hermano, la palabra no es mía. Yo predico es lo que ya está escrito y establecido. Y lo que Dios quiere a través de su iglesia, de sus siervos, de sus predicadores, de sus evangelistas, es que la palabra de Dios sea predicada. Yo no predico lo que yo quiero predicar. Es más, los que predicamos, los evangelistas, sabemos que hay momentos donde tenemos una enseñanza y el Señor dice, no, quiero que prediques otra cosa. Así es con Él. Así es con Él. Pero en esta mañana hay un llamado a obedecer la palabra. El Señor no quiere tanto que usted se mate de pronto sacrificándose y me duelen las rodillas, pero Señor, reciba este dolor en sacrificio. No, hermano, eso no es así. Usted puede dañarse su rodilla, dañarse hasta su columna, pero si su corazón no está arrodillado y no está inclinado de verdad, esa oración no sube ni el techo. Aquí lo que se necesita es una conexión especial, una conexión directa para permitir que esa palabra haga el efecto especial por lo cual está siendo predicada. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que con Jesús es suficiente? Pero no le añadamos a nuestra vida lo que no necesitamos. Y hay veces el Señor nos dice, haz esto, haz aquello, y decimos, no, Señor, es que yo ya sé cómo es esto. Que yo llevo ya 40 años en el Evangelio y yo ya sé cómo es esto. Y a veces como que nos volvemos mecánicos y decimos, no, yo ya sé hacerlo. Pero qué bueno nosotros sentir siempre y saber que a nuestra manera nunca va a funcionar. A la manera de Cristo es mejor. Lo que dice el Señor es lo mejor. Lo que quiere el Señor para con su iglesia son cosas de bien y no de mal, dice el libro de Jeremías. Entonces, ¿cómo es posible que usted y yo estamos siempre pensando en despropósito? Y la palabra es predicada y somos bendecidos en el momento de la dominical, pero salimos afuera y ya el ánimo se perdió, la fe como que se fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que usted recibió? El pueblo de Israel se perdió porque le faltó. Llénese del conocimiento de Dios. Conozca de este Dios. No viva un evangelio simplemente en un sentimiento o en una emoción, porque el sentimiento varía. Hoy usted está contento y usted está gozoso, mañana está triste y le preguntan ¿qué te pasa? Y dicen nada. Nada. No podemos vivir un evangelio simplemente cuando en la economía vamos bien y soy el creyente más fiel y el más devoto, por así decirlo, y voy a la iglesia y doy mis ofrendas, pero cuando su economía se le aprieta,
Señor, ¿yo qué estoy pagando? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pero qué bueno nosotros entender que a mí la palabra me dice, así como Job lo mencionó, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y con todo esto Job no mencionó despropósito en contra de Dios. Pero hay que aprender a vivir los procesos. Hay que aprender a entender que este Dios, independientemente haya abundancia o no, Él sigue siendo el mismo. Hay que entender que aunque haya salud o haya enfermedad, Él sigue siendo el mismo. Y que esta iglesia, como conoce su palabra, entiende que Él estará con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Cuando Pedro reconoció lo que el Señor había hecho, ¿qué ha hecho el Señor contigo o para contigo? Te ha sanado, ¿cierto que sí? ¿Te acuerdas de ese problemón que tenías? Que Él te ayudó. Me encanta cuando el versículo dice, versículo 8, que leímos al inicio, dice que Pedro, viendo esa situación y lo que estaba pasando, cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Aquí se necesita reconocer, entender que no somos los más buenos, entender que siempre habrá alguien mejor que usted y yo. Pero se necesita reconocerlo a Él. En esta mañana se necesita entender que solamente la esperanza debe estar puesta en Él. Hay quienes tienen esperanza en un gobierno, aquí hablando terrenalmente. Hay quienes desgastan su vida y aún su garganta diciendo: fulano de tal es quien traerá la bendición a tal lugar, al país o a esto y aquello. El país vecino diciendo, y ustedes saben las noticias que han hablado acerca de nuestro país vecino Venezuela. Pero independientemente quien esté en el poder, humanamente hablando, desde que usted y yo entendamos quién está sobre todo poder, usted y yo estamos tranquilos, estamos completos, estamos convencidos de que si usted y yo estamos sometidos bajo el poder de Dios, bajo el gobierno de Dios, tú tranquilo, porque la bendición está garantizada. Aleluya. Y el versículo 11 termina diciendo: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Será que alguien en esta mañana necesita dejarlo todo? Porque yo quiero decirle, a veces pareciera que se predica un evangelio de solo cosas buenas. Y aunque el evangelio es la bendición más grande, usted tiene que entender que el enemigo sigue rodeándolo como león rugiente. Sí, Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios te provee tu empleo, Dios hace todo lo que Él quiere por su voluntad, a favor de un hijo obediente. Pero yo le quiero decir a alguien que de pronto está montado en una nube de que simplemente son cosas buenas porque somos, y a veces decimos: es que yo soy hijo de Dios y yo merezco. Usted y yo no merecíamos nada, usted y yo merecíamos la muerte. Por gracia y por misericordia es que estamos aquí, tenemos un vestido, tenemos una casa, tenemos una familia, porque a Él le plació. Aquí no estamos para exigir, aquí estamos es para obedecer, aquí estamos es para someternos a su palabra, aquí estamos para someternos a su voluntad. Aleluya. Alguien, no sé si necesita decirle al Señor: necesito entregarte esto que me estorba, necesito dejarlo todo y necesito seguirte. Y el Señor lo dijo en su palabra: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Hermano, aunque tenemos al Señor que nos ayuda y nos bendice,
Las pruebas llegan, las aflicciones llegan. En el mundo tendremos aflicción, pero esté tranquilo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Así que nosotros en esta mañana necesitamos hacer un alto en el camino y entender que hay uno que dice que en su palabra solamente hay esperanza. Estudiemos la palabra, leamos la Biblia. Abra, si sea un ratico en el día, un capítulo, y usted no le quita nada de su vida, 10 minuticos de lectura. Pero cuando llega el problema y tengo una dificultad, ahí donde es que dice en la Biblia que hay que tener confianza y fe, ahí sí resulta como la necesidad, ¿cierto? Pero hay que entender que en todo momento hay necesidad. Y si usted y yo nos descuidamos, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Ha escuchado la frase? Y a mí me gusta, porque el cristiano que no ora, vea, camarón que se duerme, amanece en un restaurante chino. No se duerma, hermano. Tenemos que vigilar. Tenemos que estar pendientes que mientras usted duerme hay otro que está despierto mirando por dónde echarle el diente, por dónde robarle la bendición, por dónde destruir tu hogar. Pero qué bueno que en esta mañana la palabra del Señor nos dice que solamente en Él hay respuesta, que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay solución de problemas, que solamente en Él hay perdón de pecados, que solamente en Él están todas las bondades maravillosas, porque Él es Dios todopoderoso y nosotros su amada iglesia. Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Quiero invitarle a colocarse en sus pies. Aquí hay un Dios maravilloso. A veces le creemos a tantas cosas. Escuchaba una hermana esta semana que me decía, y cuando me estaba pasando una dificultad me decían, vaya donde fulano que le colabora. Pero gloria a Dios, nuestra hermana estaba y sigue firme, porque ella dijo, pues si Dios no me ayuda, ningún fulano me puede ayudar. ¿A quién iremos? Iglesia, ¿a quién iremos? Sino a Cristo. Solamente Él tiene palabras de vida. Él es un Dios de vivos. Yo quiero hacer una invitación a un amigo que de pronto no le crea la palabra. Hay gente que se denomina gnósticos y se denominan un poco de situaciones, pero es porque el enemigo le ha metido esa cizaña en su corazón. ¿Sabe cuál es el origen natural del ser humano? Cristo. Cristo. Por eso hasta el más ateo, hasta el más incrédulo en el momento, en el hecho de su muerte, dice, ay Dios mío, ayúdame. Los he escuchado. Porque es el ego, el orgullo. Y es ahí donde el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero si en esta mañana un amigo, una amiga se atreve a creerle a la palabra de Dios, créame que su vida será otra a partir de hoy. Lo voy a volver a decir, un amigo en esta mañana que se atreva a creerle a la palabra de Dios, yo estoy más que convencido que ese problema, que esa dificultad, que esa situación que usted tiene, que usted busca saciar su problema en tantas cosas, hay uno que lo puede saciar de una vez y para siempre. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Será que alguien quiere beber de esa agua en esta mañana? Comience a hablar con Dios. Iglesia, yo le invito, cierre sus ojos y comience a hablar con el Señor. Por allá viene una amiga. ¿Habrá alguien más que quiera comenzar de nuevo con el Señor en esta mañana? Pero hay que creerle a la palabra de Dios. Hay gente que se apoya en su propia prudencia, hay gente que se apoya en su propio conocimiento, hay gente que se apoya en aquello que aprendió. Pero si es necesario desaprender para aprender, qué bueno hacerlo en esta mañana. Porque si tú desaprendes aquellos argumentos y aquellas cosas del mundo que nada te benefician,
En el momento que tú te sueltes en las manos de Dios, Dios va a decir: eso era lo que estaba esperando para trabajar a tu favor, que te soltaras en mis manos. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a rogar al Señor que esta palabra corra y sea glorificado. Yo quiero invitar a la iglesia. Vamos a hacer una oración. Aquí hay unos amigos. Nuestra hermana Hani, el Señor le ayude y bendiga su necesidad. Está en ese proceso de regresar. Es nuestra hermana, pero por situaciones de la vida, hermano, que no estamos para juzgar a nadie. Pero hoy ha venido. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, yo anhelo reconciliarme con el Señor, pero esto no se obliga, esto no se implanta, no se dice: no, pues hazlo ya. No, esto es voluntario. Que Dios bendiga a nuestra hermana Hani, a su compañero y a su niña. Vamos a orar a favor de los amigos en esta mañana. ¿Me acompañan? Iglesia, ¿me acompañan a orar a favor de los amigos? A ver, los amigos, donde esté ubicado, levante su manito, levante su mano. Vamos a orar por usted. Mujer, vamos a orar por ti, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Arriba también hay un joven. Dios tiene un propósito para ti, pero créele a la palabra. No le creas al desánimo, no le creas a las malas lenguas que te dicen por ahí: ¿qué vas a ser capaz? Tú cómo eres de pecador, tú que no eres nadie. No. De lo más vil y menospreciado sigue escogiendo Dios para avergonzar a los sabios, y de lo más débil para avergonzar a lo fuerte. Le invito a invocar el nombre más glorioso que existe, el nombre de Jesús, soberano y eterno Rey de la gloria. Señor, en esta preciosa hora invocamos tu santo y bendito nombre. Señor, tu palabra se ha predicado. Señor, tu voz ha sido escuchada. Yo te ruego en esta mañana seas tú obrando como solo tú lo puedes y lo sabes hacer, a favor de un corazón abatido, a favor de un corazón entristecido, a favor de alguien que cree que no es capaz. Oh Señor, pero tú en esta mañana le dices: oh, si tan solo tú te acercas, si tan solo tú me crees, yo puedo tomar ese problema, yo puedo tomar esa necesidad y esa enfermedad y reducirla a nada, porque yo soy Dios sobre todas las cosas, dice el Señor. Señor, en esta mañana te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada y sea obrando y halle cabida en cada corazón en esta hora. Que seas tú destruyendo todo lo que estorba, toda cadena de opresión, todo vicio. Señor Jesucristo, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que esté apoderado de una persona en esta hora y que lo quiera hacer lo que no quiere hacer, Señor, que tu poder, oh, que tu mano esté a favor de un amigo en esta hora. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cerrojos. Señor, abre las puertas de bendición. Señor, tu palabra dice que tú eres el que abre y nadie puede cerrar, y eres el que cierra y nadie puede abrir. En esta hora te rogamos tu misericordia a favor de tu amada iglesia en este lugar, a favor de los amigos que nos acompañan y que puedan creerte a ti, Señor, porque en ti está la vida, en ti está la salvación. Alguien que le aplauda fuerte a Jesús en esta hora.